Hola, buenas tardes. Muchas gracias a las personas que ya se están sumando. Estamos dando un par de minutos, pero en breve estaremos dando inicio a este lanzamiento de la guía de litigio estratégico en derechos sexuales y reproductivos. Avisarles desde ahora que si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la pueden ir dejando ya sea en el chat o en el espacio específico que tenemos para ello dentro de Zoom. Y nuevamente, muchas gracias por estar aquí junto con nosotras y nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Desde Abogados Sin Fronteras Canadá nos emociona mucho que nos estén acompañando en este lanzamiento de la guía de litigio estratégico en derechos sexuales y reproductivos. Para iniciar, queremos compartirles la agenda del evento para que sepamos hacia dónde vamos. En un principio estaremos escuchando palabras de bienvenida por parte de Lucas Valderas, director país de Abogados Sin Fronteras Canadá aquí en Honduras. Luego escucharemos a Pascal Mediu, jefe de la oficina de la Embajada de Canadá. Posteriormente tendremos la fortuna de escuchar a Marcia Gilbus, que fue la consultora, que nos contará por qué una guía de litigio estratégico en derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, les brindaremos un breve paseo virtual por la guía para que conozcan cuáles son las secciones y a qué le estamos apostando desde Abogados Sin Fronteras Canadá para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Tendremos un breve espacio de preguntas, comentarios y respuestas, entonces les animamos a irlas dejando en el apartado dentro de Zoom, en la parte de abajo, o por medio del chat. Las iremos recopilando durante el transcurso de todo el evento. Y para finalizar, escucharemos las palabras de cierre de Nadia Mejía, del equipo jurídico por los derechos humanos. Bueno, sin más que decir, les cedo la palabra a Lucas para que nos dé inicio a este evento. Lucas, adelante. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Pascal, Marcia, colegas en la mesa. Un gusto estar con todas ustedes el día de hoy, en un día tan especial como el 10 de diciembre, el día de la celebración de la Jornada Universal de los Derechos Humanos, y también la culminación de los 16 días de activismo contra la violencia contra las mujeres. Para Abogados Sin Fronteras, estos 16 días de activismo han sido unos 16 días de bastante actividad, de bastante agitación, porque hemos estado desarrollando y divulgando en redes. Espero que les haya llegado una campaña en torno a las recomendaciones internacionales que ha recibido Honduras para fortalecer el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, investigación y sanción de la violencia basada
en género. Ha sido, digamos, unas jornadas o unos días de bastante trabajo donde se han estado publicando materiales con la participación y colaboración de varias de nuestras socias y en estas recomendaciones y en este trabajo que perseguía pues divulgar y promover la utilización de estas herramientas como parte de procesos de incidencia y de demanda de derechos por parte de la ciudadanía y de las organizaciones, pues precisamente el tema del acceso a la justicia era uno de los temas claves que recurrentemente aparecen en las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Desde Abogados Sin Fronteras creemos que facilitar y fortalecer la existencia de espacios legales especializados en materia de derechos humanos que presten servicios y que ofrezcan servicios a la ciudadanía es un elemento clave para mejorar o una estrategia clave para mejorar el acceso a la justicia en general de las personas que enfrentan violaciones de derechos humanos y muy específicamente, y nuestra experiencia en Honduras así nos lo confirma, para las mujeres víctimas de violencia basada en género. El día de hoy, la presentación de esta guía, pues es un paso más en ese trabajo que venimos haciendo todos estos años para desarrollar capacidades, para desarrollar herramientas y poner herramientas al servicio de las litigantes que desde diferentes espacios y organizaciones socias vienen trabajando actualmente para garantizar los derechos de las mujeres frente a diferentes formas eh, de violencia. En ese sentido, pues el día de hoy es un paso más en un trabajo que venimos haciendo desde hace varios años. Es un capítulo que viene a complementar ya una primera versión o una primera eh, eh, parte de la guía que tiene un alcance general y este capítulo que hoy estamos presentando pues es un alcance, un trabajo de alcance más específico centrado precisamente en estas formas de violencia. Este trabajo pues tenemos que agradecer y hubiera sido imposible hacerlo si no hubiéramos contado con el apoyo sostenido todos estos años de la cooperación canadiense y su decidido compromiso en el marco de la política feminista de cooperación de fortalecer las posibilidades de las mujeres de vindicar y de acceder a la justicia. Y por supuesto, pues no hubiera sido posible sin todas las colaboradoras del equipo de Abogados Sin Fronteras que hacen posible este trabajo, con nosotras Romina y Andrea, pero por supuesto con todas las personas que nos han colaborado estos años y sobre todo, pues Marcia, muchísimas gracias por tu compromiso y por tu trabajo todos estos años en apoyarnos a desarrollar las diferentes fases de la guía y en conducir pues esta segunda etapa de trabajo de la guía que el día de hoy estamos presentando. Yo diría que tenemos cosas mucho más interesantes que escuchar a partir de ahora ya de lo que yo pueda decir más allá de esto. Así que muchísimas gracias, colegas, por gracias, Marcia, por tu compromiso y por tu apoyo. Sabemos que ya estás en otras ocupaciones profesionales y que tienes otras responsabilidades en este momento, pero tu trabajo todo este tiempo, como en los años previos como consultora y acompañante técnica de Abogados Sin Fronteras, ha sido fantástico y ha dejado unos productos muy relevantes como el que el día de hoy vamos a estar conociendo. Muchísimas gracias a todas por vuestro tiempo. Muchas gracias, Lucas. Y justamente este es un momento ideal, diría yo, para mencionar de que el lanzamiento de esta nueva sección de la guía es en el marco de nuestro proyecto Justicia, Gobernanza y Lucha contra la Impunidad en Honduras, el cual es generosamente financiado por el Gobierno de Canadá a través de Asuntos Mundiales Canadá. A nivel local, nosotros tenemos un trabajo sostenido y muy cercano justamente con la Embajada de Canadá, por lo cual nos gustaría hacerle la palabra a Pascal Medju, jefe de la oficina de la Embajada de Canadá, quien nos acompaña y será todo un placer escucharte, Pascal. Adelante. Muchas gracias, Andrea. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Dice medio súper bien. Bravo, Andrea. Buenas tardes a todas y todos. Lucas, siempre un placer. Marcia, mucho gusto. Y es un honor acompañarlos hoy en nombre de la Embajada de Canadá. Soy el jefe de la oficina, jefe de cooperación también para el lanzamiento de este nuevo capítulo de la guía litigio estratégico enfocado en los derechos sexuales y reproductivos. Quiero felicitar, por supuesto, a nuestro socio, Abogados Sin Fronteras Canadá,
al equipo del Proyecto Justicia y a quienes han trabajado arduamente en esta herramienta. Esta guía no solo refuerza el acceso a la justicia, sino que también es un paso crucial para avanzar en el empoderamiento de las mujeres y la defensa de sus derechos fundamentales. En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia basada en género, este lanzamiento nos recuerda que garantizar los derechos sexuales y reproductivos es clave para que las mujeres puedan tomar control de sus vidas, alcanzar su pleno potencial y contribuir al desarrollo de nuestras sociedades. Canadá, por supuesto, reafirma su compromiso con la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento de sistemas de justicia que respeten y protejan estos derechos esenciales. Felicito nuevamente a todas las personas involucradas en esta acción estratégica. Estoy seguro de que este guía será una herramienta poderosa para impulsar el cambio y sigamos trabajando juntos para construir sociedades más justas, igualitarias y libres de violencia. Y siempre un placer de estar aquí apoyando de cualquier manera aquí en este momento con este proyecto de un apoyo de financiamiento, porque la expertise no la tengo, es ustedes. Entonces, muchas gracias por todo y voy a escucharle la presentación del guía. Gracias. Muchas gracias, Pascal. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Bueno, previo a darle la palabra a Marcia, nos gustaría presentarles un pequeño video porque parte de esta construcción de la guía de derecho, la guía de litigio estratégico en derechos sexuales y reproductivos fue justamente sentarnos y estar muy de cerca con estas personas que ya están haciendo el trabajo en nuestro país y también a nivel regional. Parte de ello, nos gustaría compartirles un video que grabamos con Morena Herrera, que es una activista feminista salvadoreña, que nos introduce a qué son los derechos sexuales y reproductivos y por qué una guía de litigio o por qué hacer litigio estratégico en estos temas. Y se los estaremos compartiendo ahora mismo. Bueno, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son los que tienen que ver con el cuerpo de las personas, con nuestro cuerpo, con nuestra capacidad de sentirnos también y de reproducirnos. Entonces son dos tipos de derechos, los derechos sexuales que tienen que ver con toda la sexualidad, que no es solo genital. La sexualidad está en todo el cuerpo y en nuestra manera de percibir y de gozar la realidad. Tiene que ver con el derecho al placer. Y la reproducción con todo el proceso de la reproducción humana y la reproducción de cada persona. Entonces, ambos derechos tienen que ver con el cuerpo y por eso muchas veces se abordan unidos, pero son dos tipos de derechos distintos. Bueno, hablamos de litigio estratégico cuando hablamos de buscar la justicia en instancias muchas veces nacionales de máximo nivel o instancias internacionales. Cuando se agotan la búsqueda de justicia por mecanismos más cercanos. Entonces, el litigio estratégico no solo tiene que ver con lo jurídico, tiene que ver también con la comunicación, tiene que ver con la incidencia, tiene que ver con la movilización social y, digamos, es una manera de buscar la justicia, de buscar el acceso a la justicia por parte de personas que han visto conculcados o negados sus derechos sexuales y reproductivos, pero también otro tipo de derechos. Entonces el litigio estratégico es una herramienta, pero no es la única. La primera herramienta es buscar justicia cercana y eso es muy importante. No podemos buscar justicia por litigio estratégico si no hemos agotado las formas y búsquedas e instancias cercanas de justicia.
Bueno, con esa introducción, ahora sí le cedo el espacio a Marcia Aguiluz, quien fue la consultora de esta guía y ha sido una persona sumamente importante para nosotros aquí en Abogados Sin Fronteras Canadá, pero estoy segura que también dentro de esta lucha por los derechos sexuales y reproductivos, no solo en Honduras, sino que a nivel regional. Marcia, muchas gracias por acompañarnos y el espacio es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes, Andrea, y muy buenas tardes a todos y todas y todes. En primer lugar, pues agradecer mucho por la confianza de haberme permitido ser parte de este proceso. Gracias a Abogados Sin Fronteras, en la figura de Lucas Valderas. Gracias por tu liderazgo y por favor, hacer extensivo mi agradecimiento a todo el equipo. Gracias también al Gobierno de Canadá por la contribución que hacen para que este tipo de herramientas sea posible. Quiero además agradecer, porque bueno, como ya saben, tuve el honor de redactar este capítulo, digamos, sobre derechos sexuales y reproductivos. Y este capítulo, como ustedes lo van a ver, esperamos que lo naveguen, que lo exploren y sobre todo que lo utilicen, pues es la suma en parte de mi experiencia como abogada litigante, como representante de víctimas, pero también es la suma de un montón de saberes. Porque para la elaboración de esta sección, pues tuve la oportunidad y la generosidad de contar con los conocimientos de otras personas, algunas de las cuales inclusive están acá. Veo por ahí a Carlos Bobadilla, quien tuve el honor de entrevistar, a Nadia también, Claudia Germandorfer y otras personas que no están acá, pero quiero por supuesto agradecerles porque en realidad esto que ponemos ahora al servicio de la comunidad de litigantes, pues es el producto de muchos saberes y yo pues soy de alguna manera una mediadora que lo pongo un poquitito en el papel y de manera, digamos, sistematizada, pero pues no es solamente mi conocimiento ni mi experiencia, sino de muchas otras personas. Así que quiero agradecer a estas personas que tuvieron la generosidad de brindarnos sus conocimientos y a las organizaciones de derechos humanos en Honduras, especialmente a las organizaciones de mujeres que vienen de hace muchísimos años luchando por los derechos sexuales y reproductivos y espero que también se vea en este documento reflejada la experiencia, porque hay una experiencia súper valiosa, hay muchas buenas prácticas que esta sección pretende recoger y lecciones aprendidas. Entonces, gracias a ellas y por supuesto, cómo no agradecer a las mujeres y a las personas que han contado sus historias, ¿verdad? Y que pues son nuestra razón de ser como abogadas litigantes, como defensoras de derechos humanos. Entonces, la pregunta que a mí me hacen es, ¿por qué una guía para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos? Entonces, bueno, para saber por qué, yo quiero empezar contándoles una historia. Y es la historia de un caso que está en la guía, y es el caso de Loren. Loren no es el nombre de esta persona, es un nombre ficticio. Y resulta que Loren estaba embarazada, estaba entre la semana 26 y 27 de embarazo, sufre una emergencia obstétrica en el marco de la pandemia por COVID-19. Acude a una clínica privada, el bebé nace, pero no recibe la atención que requería. Por ejemplo, requería que lo pusieran en una incubadora, porque evidentemente era un bebé prematuro. No lo hacen y el bebé fallece. Loren tuvo muchísimos problemas para recibir la atención que ella necesitaba porque era una clínica privada y no le estaban brindando a menos que pudiese pagar lo que debía. Entonces los familiares con muchos esfuerzos van, cancelan lo que deben y la trasladan a un hospital público donde finalmente pues le terminan de sacar la placenta y de curarla. ¿Cuál sería la sorpresa? Que unas horas después alguien denunció a Loren por aborto y llegan a la clínica agentes, digamos, de investigación, le hacen algunos exámenes para los cuales ella no tuvo ningún consentimiento y la someten a un proceso penal por el delito de aborto. Finalmente, este caso, Loren es absuelta porque habían, por supuesto, un montón de inconsistencias en la prueba. Pero claro, cuando me preguntan por qué una guía para litigio estratégico, pues por casos como Loren, por las decenas de Loren que hay en Honduras, que sufrieron en este caso negligencia médica, violencia obstétrica, pero que además se ven enfrentadas a un proceso lamentable porque existe en Honduras una penalización absoluta del aborto. Y es por ellas que necesitamos fortalecer nuestras capacidades y es por ellas que Abogados Sin Fronteras y otras de las organizaciones están luchando cotidianamente. Entonces, el caso de Loren, como les decía, refleja lo que le puede pasar a una mujer en un contexto en el que se penaliza absolutamente el aborto. En Honduras no hay forma, si la vida de la mujer está en riesgo, si el feto, por ejemplo, es incompatible con la vida
extrauterina, si es producto de violación sexual, si la salud de la mujer también está en riesgo. No hay forma de que se permita el aborto porque existe una prohibición constitucional, existe una barrera al más alto nivel que impide que este servicio de salud sea garantizado para las mujeres. Entonces, claro, cuando hablamos de litigio estratégico, por supuesto que ese contexto jurídico nos motiva a que tenemos que hacer algo para cambiar esa realidad. Pero no es solamente el contexto de penalización absoluta del aborto que hace que casos como los de Loren ocurran. También estamos hablando de la falta de educación sexual integral, ¿verdad? No solamente impiden en Honduras que se preste un servicio de salud indispensable para nosotras las mujeres, como es acceder al aborto, sino que además tampoco nos permite tener una educación sexual integral. Recordaremos con profunda tristeza que se había aprobado una ley de educación sexual integral consensuada con un proceso elaborado durante muchísimo tiempo y lamentablemente fue vetado por el actual gobierno, producto, quisiera pensar yo, de la ignorancia, porque no puede existir otra justificación para impedir que las niñas y los adolescentes en general, hombres, mujeres y de diversas identidades, tengan acceso a algo tan básico como educación sexual integral. Además, en Honduras, bueno, se luchó durante muchos años y acá, por supuesto, también hay que agradecer el trabajo incansable de las organizaciones para que se tuviera acceso a la pastilla de anticoncepción de emergencia, a la PAE. Finalmente, afortunadamente, y también hay que reconocer a este gobierno, eliminó esa prohibición, pero eso no significa que ya la PAE está accesible de manera amplia para todas las personas. Lamentablemente, siguen existiendo obstáculos para acceder a la PAE y por lo tanto también hay que seguir luchando por eso. Hay casos que están siendo analizados, por ejemplo, de esterilización forzada de mujeres con discapacidad en Honduras, en ciertas localidades, de manera que claramente también se está afectando la autonomía reproductiva de mujeres y si además sumamos a esto que son mujeres con discapacidad, pues encontramos ahí una vulnerabilidad mayor. Otros casos más comunes y de los que generalmente no se habla tanto, ¿verdad? La violencia obstétrica, porque se asume como normal. Se asume que una mujer cuando decide ser madre y va a parir y enfrenta violencia de diverso tipo, como la enfrentó, por ejemplo, Loren, pues es parte de lo que tenemos que aguantar. Y resulta que no, resulta que es una manifestación de violencia y no tenemos por qué aguantarla. Entonces, a la pregunta nuevamente, ¿por qué una guía sobre litigio estratégico en temas de derechos sexuales y reproductivos? Por todas estas problemáticas que siguen muy vigentes en la realidad hondureña y porque necesitamos realmente abordar si queremos acabar con la violencia y la discriminación contra las mujeres. Entonces, esta guía, como ya les adelantaba Lucas, pues tiene el objetivo de proveer a las organizaciones, no solamente a las organizaciones, a las abogadas y abogados litigantes, insumos para hacer uso del litigio estratégico. Ya nos decía Morena, este concepto es solo una herramienta, ¿verdad? No va a llegar a resolver todos nuestros problemas, es una herramienta más dentro de muchas que se utilizan creativamente, como la incidencia y otras formas, para lograr avanzar en derechos sexuales y reproductivos. ¿Verdad? Con esta guía se pretende que, pues, que pueda ser utilizada para que las víctimas, las personas, las mujeres que han estado históricamente excluidas puedan ejercer sus derechos, ¿verdad? Impulsar cambios sociales, culturales y legales. Como les decía en estos ejemplos de las barreras que hemos identificado, ya hay muchísimo para trabajar, ¿verdad? Necesitamos trabajar para lograr esa despenalización del aborto, hay que trabajar para que las niñas tengan educación sexual integral, hay que trabajar para que se reconozca la violencia obstétrica y para que haya justicia. Entonces, la idea es que a través del litigio estratégico se impulsen algunos de estos cambios. Y Morena nos hablaba del concepto de derechos sexuales y reproductivos. Ustedes van a encontrar en la guía un marco conceptual. Lo primero que quiero señalar sobre algunos de los contenidos de la guía es que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, ¿verdad? Hay una discusión, parece mentira, estamos ya finalizando el año 2024 y todavía tenemos que venir a decir que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay otros movimientos que quieren cuestionarnos estos derechos. Y eso lo vemos no porque me lo inventé yo, o se lo inventó Naciones Unidas o alguna persona que habla muy bonito, sino que si empezamos a entender la historia, desde cuándo empezamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos, ya las primeras referencias aparecen desde una conferencia que se dio en Teherán en 1968. ¿Verdad? Las conferencias sobre población y desarrollo donde se empieza a hablar de estos temas. Luego, en 1994 ya se consolida un concepto que habla
de entender la salud reproductiva como ese estado general de bienestar físico, mental y social, no como solamente el no tener enfermedades, sino un estado de bienestar, ojo, físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, las funciones y procesos. ¿Verdad? Y esta definición general que ya empezamos a observar en 1994 incluye el reconocimiento de lo básico que es que las personas tenemos derecho a decidir libre y responsablemente si queremos tener hijos o no. Y con qué frecuencia queremos tenerlos y con quién queremos tenerlos, ¿verdad? Incluye el derecho a disponer de información, incluye el derecho a adoptar decisiones sobre nuestra posibilidad de ejercer la sexualidad y la reproducción libre de discriminación, de coacciones, de violencias. Entonces, esta definición amplia contiene una serie de derechos que, como les decía, ya están reconocidos, no son un invento, no son nuevos derechos, son reconocidos en tratados internacionales, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano. En esa definición amplia está el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, a la integridad personal, el derecho a la intimidad y a la privacidad, a la igualdad y no discriminación, al matrimonio y a fundar una familia, a la educación sexual, a recibir información, a disfrutar del progreso científico. Entonces, estos derechos están contenidos en diversos tratados y la guía entonces parte de esta premisa. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y nos brinda una referencia de en cuáles tratados se encuentran este tipo de derechos. Pero no solamente la guía nos brinda a dónde podemos buscar en los lugares donde se encuentran los derechos sexuales y reproductivos, sino que también nos brinda algunas de las decisiones más relevantes de Naciones Unidas y del sistema interamericano que pueden ser usadas como referencia. Entonces, si ustedes tienen que representar a una víctima, tienen que acudir a exigir algún servicio, pueden hacer uso de estos tratados internacionales, de estas referencias de Naciones Unidas o del sistema interamericano. Además, la guía nos brinda algunas de las normas que en Honduras protegen los derechos sexuales y reproductivos, porque aún y con todas estas barreras que les comenté al inicio, hay normas que en Honduras sí protegen estos derechos y que tenemos que usar, y hay otras que necesitamos eliminar del sistema. La guía también nos brinda un recorrido por las principales recomendaciones que han sido dadas a Honduras, porque esta temática no es desconocida por la comunidad internacional. Lamentablemente se viene denunciando desde hace muchísimo tiempo y ya hay un conjunto de recomendaciones que también son útiles para el litigio estratégico e inclusive la guía se refiere a algunas escasas decisiones constitucionales que es importante que se conozcan. Por supuesto, la parte más relevante, creo yo, como redactora y mediadora de la guía, tiene que ver con las sugerencias que se están haciendo, ¿verdad? Las sugerencias para explorar cómo hacer litigio estratégico en diferentes vías. En la vía penal, si por ejemplo, como en el caso de Lorna, tenemos a una persona que está siendo criminalizada por aborto, pero también en la vía penal, cuando hay una autoridad que ha violentado los derechos humanos y la víctima necesita que haya acceso a la justicia, damos algunas sugerencias para accionar la vía constitucional cuando se trata de derechos fundamentales que han sido violentados. También se hacen algunas sugerencias respecto de la vía internacional, ¿verdad? ¿A dónde se puede acudir? Comisión Interamericana, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces se brindan algunas sugerencias y luego una parte final donde hablamos de algunas sugerencias más generales, ¿verdad? La importancia, por ejemplo, de pensar en el litigio estratégico y buscar medidas con vocación transformadora, que es una definición que creó la Corte Interamericana, el uso de los mapeos, la importancia de conformar equipos interdisciplinarios, de incorporar pruebas técnicas al litigio, por ejemplo, peritajes sobre perspectiva de género o otros peritajes técnicos, y la importancia de construir este tipo de estrategias en comunidad, ¿verdad? Con organizaciones que puedan tener la expertise, pero también en comunidad con las víctimas, ¿verdad? No solamente el trabajo de litigio estratégico tiene que ver con la estrategia jurídica, ya eso quedó muy claro con la guía cuando se hizo, sino que tiene que ver también con otras estrategias que va desde la incidencia política, la comunicación, la seguridad. Por lo tanto, el tema de cómo darles a a las víctimas un espacio donde ellas puedan encontrarse y puedan fortalecer sus luchas en colectivo es también una de las propuestas que hace esa guía. Entonces, quiero finalizar contándoles
otro de los casos que sistematizamos en la guía, que es el caso de Alejandra, un caso que fue litigado por CEPROCEF con el acompañamiento de Abogados Sin Fronteras y también la solidaridad de muchas organizaciones. Alejandra es una joven que fue víctima de violencia sexual a sus 16 años por parte de 3 personas, lamentablemente. Y este caso refleja pues todo lo que sufre una víctima de violencia sexual, ¿verdad? Cuando va al sistema de justicia, todos los errores que se cometen que hacen que en muchas ocasiones no haya justicia. Este caso fue un caso que se litigó de manera estratégica, que juntó a muchas cabecitas, que tuvo una estrategia pensada de comunicación, de incidencia y que finalmente luego de varios años de litigio logra la condena de 2 de los agresores de Alejandra. Pero este es un caso en el que se logra incorporar el enfoque de género. ¿Por qué era importante que se viera desde la mirada de género este caso? Entonces, el caso está ahí reflejado porque, como les decía, las experiencias, las buenas prácticas son producto del conocimiento que ustedes ya han generado en Honduras y que lo que hacemos es de alguna manera sistematizarlo y ponerlo al servicio. Entonces, yo espero, y por supuesto hablo también en nombre de Abogados Sin Fronteras, que esta sea una herramienta muy útil para transformar esas realidades. No será la única herramienta, no será la respuesta a todo, lamentablemente, pero sí creemos que es una herramienta que brinda, digamos, insumos valiosos para este litigio estratégico. Y quiero finalizar con una frase por la que quiero honrar a las mujeres que nuevamente han contado sus historias, pero también a las defensoras de derechos humanos que luchan desde hace muchísimos años, como Regina, que está por acá, por la libertad de las mujeres. Es una frase de una de mis autoras favoritas, que es Gioconda Belli, y dice: la libertad no se regala, se conquista con valentía y determinación. Vaya que si nosotras las mujeres sabemos que la libertad no se nos regala y que cada vez que se puede nos la quieren quitar, pero se conquista con valentía y determinación y eso es lo que sobra en Honduras. Así que yo espero que esta guía venga a sumar a esos espacios de valentía y determinación y por mi parte, pues solo agradecimiento por dejarme ser parte de este espacio y dar un pequeño aporte a la lucha maravillosa que ustedes tienen por allá. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a vos, Marci, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan por el interés y también por el trabajo que, al igual que vos, yo reconozco que varias de las personas que están dentro de este lanzamiento realizan en su día a día. Como siguiente punto, nos gustaría darles un breve recorrido de todas las cosas que contiene esta nueva sección y que Marcia ya nos estuvo contando muy generosamente al respecto. Eh, para iniciar, contarles de que esta nueva sección está en el mismo sitio web que la guía de litigio que ya teníamos anteriormente de Abogados Sin Fronteras Canadá y en la cual también contamos con el valioso aporte de Marcia. Entonces ustedes pueden ingresar a glhn.asfcanada.ca y van a poder ver que en la página principal tenemos un carrusel donde pueden ingresar directamente a la sección sobre derechos sexuales y reproductivos. En ella contamos con esta breve introducción contándoles un poco sobre la guía en general y también justamente lo que mencionaba Marcia, los agradecimientos a las muchas personas que brindaron sus conocimientos, su experiencia y también todo el trabajo que realizan para que los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres, pero también de la multiplicidad de personas que hay en el país, sean garantizados día tras día. En el lado izquierdo, como ustedes pueden notar, tenemos una pequeña columna con distintos elementos pues de esta guía. Ustedes pueden ingresar a marco conceptual, por ejemplo, y conocer un poco sobre todo esto que nos estaba mencionando Marcia, un poco sobre qué son estos derechos sexuales y reproductivos, pero también en qué tratados internacionales están reconocidos, cuáles son estos estándares relevantes. Y aquí ustedes pueden ingresar a cada uno de los contenidos. Estos enlaces los van a llevar directamente a ellos para que los puedan descargar o consultar según sea necesario en su trabajo diario. Y también, pues, los órganos y el contenido de cada uno de estos espacios. De igual manera, pues, las recomendaciones que ha recibido el Estado de Honduras sobre derechos sexuales y reproductivos. Pueden notar el órgano, la fecha en la que se dio esta recomendación y también el tipo de informe. Al igual que en la pestaña superior, pues hay algunos espacios donde ustedes pueden ingresar directamente y descargar esas observaciones finales, esas recomendaciones
o ese informe que salió que habla justamente sobre derechos sexuales y reproductivos. Luego tenemos esta pestaña que habla sobre la situación actual. Acá podrán encontrar información sobre cómo se reconocen los derechos en Honduras, al igual que cuál es la normativa nacional relacionada a la protección y la garantía. Entonces acá tenemos las distintas normas como la Constitución, la Ley Orgánica del Colegio Médico y demás, y cada uno de los artículos que habla específicamente. En este caso es muy importante mencionar esto. No se transcribieron las normas de forma literal, pero es un punto de partida para que ustedes puedan continuar con esta investigación en caso de que lo consideren necesario. Y por último, en este espacio tenemos la jurisprudencia nacional, que al igual que en el otro apartado, hablamos un poco de los antecedentes y también los considerandos que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos. Luego tenemos las barreras. Aquí se mencionan las que nos estaba comentando Marcia, que es la penalización absoluta del aborto y cómo se ve esto, el acceso a la anticoncepción de emergencia, la pastilla anticonceptiva de emergencia, también conocida como PAE, la esterilización forzada y luego la violencia obstétrica. Muchas de las barreras que impiden que mujeres y niñas puedan acceder plenamente a sus derechos en nuestro país. Y por último, tenemos el apartado de las buenas prácticas y otras consideraciones. Aquí podrán encontrar una breve introducción y también estos dos casos que generosamente las organizaciones que los han litigado nos contaron un poco más al respecto. El caso de Alejandra, que también ha sido con nuestra socia CEPROSAF en La Ceiba, y también tenemos el caso de Loren, aborto, como nos estaba mencionando Marcia. Por último, tenemos el apartado de otras consideraciones a tomar en cuenta en litigios vinculados con los derechos sexuales y reproductivos. Toda esta información y la guía de litigio en general es un documento vivo. Ustedes lo pueden consultar en cualquier momento del día, a cualquier hora, y va a estar disponible para ustedes. Y ojalá que para el trabajo que realizan y cualquier otra consulta, ya sea académica o laboral que tengan relacionada a derechos sexuales y reproductivos. De nuestra parte, esperamos que este sea un documento que les sirva y en caso de que ustedes tengan alguna duda o consulta, sepan que nos pueden contactar. Yo voy a dejar mi correo electrónico en el chat y si tienen alguna duda sobre esta guía, nos pueden escribir y con mucho gusto le daremos seguimiento. Y bueno, ahora para ir cerrando el evento, me gustaría hacerle la palabra a Nadia Mejía, que como ustedes pudieron notar, y si no, pues les invito a que vuelvan a revisar el sitio web. Nadia también fue parte de estas consultas que realizó Marcia, pero además de ello, también es parte del equipo jurídico por los derechos humanos. Entonces, nos estará dando unas palabras de cierre y te damos la bienvenida al espacio, Nadia. Muchas gracias por estar acá. Nadia, no sé si nos escuchas o si tenés tu micrófono cerrado. Ahora, Pues sí, sí, lo siento. No sé tranquila. cómo activar la cámara, no me aparece la opción. Ahora sí te vemos. Ahora sí, lo siento, fueron pequeños problemas técnicos. Bueno, la verdad que muchas gracias por el espacio. Para mí es un honor poder hacer como la parte de las palabras de cierre de este importante lanzamiento. Como equipo jurídico, un bufete, organización que litigamos muchos casos en temas de violencia contra la mujer. Para nosotros es muy valioso este espacio y poder también dar nuestra opinión sobre la importante herramienta que ha construido Abogados Sin Fronteras a través de nuestra queridísima Marcia Aguiluz, ¿no? Em, y bueno, yo creo que todas las personas que estamos aquí estamos conscientes de la importancia del tema de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, ¿no? El contexto en el que nos encontramos es a nivel nacional, bueno, a nivel regional,
enfrentamos constantes desafíos, incluyendo restricciones en las leyes, la discriminación institucional, las violaciones sistemáticas. Entonces, litigar casos en temas al acceso a los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país es bien complejo, ¿no? Esos constantes obstáculos a los que nos estamos enfrentando. Y yo creo que poder contar con esta guía de litigio estratégico sobre este tema ha sido sumamente fundamental. Va a ser una herramienta de mucha ayuda porque, pues, por un lado, el tema de los derechos sexuales y reproductivos está totalmente cerrado, ¿no? Hay muchos obstáculos en el acceso al aborto, el tema de la PAE, si bien es cierto, eliminaron la prohibición recientemente, pero falta un tema de la distribución, la violencia ginecobstétrica. Son cosas que latentemente nosotros estamos recibiendo el día a día en nuestras organizaciones y que a veces poder darle esa mirada de litigio estratégico con lo que estamos litigando el día a día, a veces se nos olvida y podemos enfrentarnos a una mirada reducida, ¿no? Y tener esta herramienta ahí súper accesible, donde contiene muchas herramientas como de los estándares internacionales sobre lo que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia sobre estos temas o el derecho al acceso a la salud, contar con la normativa que se desarrolla en tema de la salud, con los reglamentos y las normas que se rigen en el colegio médico, es como poder tener estas informaciones en la mano, ¿no? Y saber cómo podemos transformar nuestro litigio desde esa forma, desde esa mirada estratégica para fortalecer el Estado de Derecho, para promover estos cambios estructurales, visibilizar el problema, empoderar a grupos vulnerables también, empoderar a las mujeres también cuando sepan que está esta guía y que también ellas de primera mano pueden hacer como esos primeros pasos para impulsar el tema de litigios cuando se enfrentan en temas de criminalización o falta de acceso a, a los derechos sexuales y reproductivos y también impulsar ese cumplimiento a los estándares internacionales o tener esa forma de cómo reaccionar eh, ante esos actos que se están realizando de manera constante en temas de retrocesos a derechos humanos. Sabemos que hoy en día tenemos un grupo de antiderechos que están muy fuertes, ¿no? Para impulsar este tema de los retrocesos. Y yo creo que como organizaciones de derechos humanos debemos de estar también fortaleciéndonos, ¿no? Fortaleciéndonos para reaccionar de esta forma estratégica a estas situaciones que nos enfrentamos con el día a día en el litigio y el acompañamiento a mujeres que se enfrentan en ese tema de el obstáculo al acceso de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, yo sí creo que esto va a ser una importante herramienta que va a servirnos para poder litigar, acompañar casos y tener esa mirada más amplia, ¿no? También, como lo dijo Marcia, no solo es de litigar el caso, sino ver esas otras estrategias como comunicación, como incidencia, como empoderamiento a grupos vulnerables que de cierta forma también forman parte de esas otras estrategias de litigio, ¿no? Y por otro lado, va a generarnos esa orientación clara, esos pasos concretos para planificar y ejecutar esas estrategias, desde el análisis de los casos hasta la implementación de las sentencias, que a veces, en cierto modo, también nos enfrentamos con esos obstáculos de cómo poder dar esa implementación de sentencias cuando tenemos un sistema de justicia que está totalmente cerrado para lograr esos avances de derechos humanos, ¿no? Y también cómo educar a los servidores públicos, a los jueces, a los fiscales, cuando estemos dando acompañamiento de este tipo de casos. Saber que contamos con estas herramientas que recopila los estándares internacionales en temas de los derechos sexuales y reproductivos y que va a ser mucho más flexible poder acceder a ellos y poder hacer esa educación a los funcionarios públicos, a los operadores de justicia, que tengan más conocimiento sobre estos estándares y que los puedan aplicar en la práctica, ¿no? Pero en general yo sí creo que va a ser una herramienta educativa
un recurso para formar a abogadas, abogados, a jueces, activistas, a organizaciones de sociedad civil sobre el uso del litigio estratégico como esa herramienta de transformación y de cambio en un tema tan crucial como es el tema de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, ¿no? Y por otro lado, pues yo sí creo que el litigio no solo es una herramienta jurídica, sino que también es un acto de resistencia, de solidaridad y de esperanza, y que cada acción que nosotros tomemos puede ser el puente hacia el mundo donde nadie tenga que suplicar por el acceso, la garantía y la protección de derechos que por nacer, por estar en este país, ya deberíamos de gozarlos, ¿no? Entonces, sí creo que esta herramienta va a ser muy fundamental para cualquier persona, a una mujer que se enfrente a esa vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos, para las organizaciones que estamos el día a día litigando, acompañando a víctimas que se encuentran constantemente vulneradas en estos derechos y darle esa mirada más amplia. Y también para cualquier abogada o abogado que se enfrenta con estos casos y darles esa otra mirada, ¿no? Cambiarles esa perspectiva de no solo litigar el caso, sino acompañar a una víctima de una manera más integral, más humana, más sensible y también dar esa visión de que al acompañar un caso podemos transformar todo un contexto a a un gran grupo, a un gran número de personas que también se puedan enfrentar en esas mismas situaciones o que se están enfrentando en esas mismas situaciones. Entonces, también es como esa forma de cómo fortalecernos como organización de sociedad civil o como personas que estamos litigando el día a día y tratar de transformar a la sociedad. Así que muchísimas gracias, Marcia, por esa enorme labor que has hecho. Yo creo que es algo muy importante que todas y todos debemos de saber, ¿no? Y que existe esta herramienta y deberemos de socializarla para que todos sepan de cómo podemos acceder a esta herramienta y cómo podemos hacerla útil en nuestro día a día. Así que nada más que agradecerles al espacio, la oportunidad, Abogados Sin Fronteras, por haber apoyado a Marcia y contratar o pedir a Marcia que me apoyara en poder realizar esta guía. Muchas gracias, Nadia, por tu intervención, pero también por todo el trabajo que haces desde el equipo jurídico por los derechos humanos. Y bueno, ahora sí, para ir cerrando el espacio, para nosotras y nosotros es muy valioso poder tomar en consideración sus preguntas, sus comentarios o cualquier otra intervención que quieran hacer en este momento. Voy a leer algunas de las preguntas que nos dejaron en el Q&A, pero de igual manera, si tienen algún comentario o alguna pregunta, la pueden dejar en el chat o pueden ir levantando su mano. Y bueno, la primera pregunta que teníamos era de parte de Ivonne Pinto Rubio, quien nos consultaba si le podríamos dar una copia de la exposición. No sé si se refería a la guía o quizás a algún momento específico de la jornada. Ivonne, si nos podrías aclarar en el chat, nosotras y nosotros quedamos muy atentos. Luego teníamos el comentario de Jocelyn Hernández Espinosa, quien nos cuenta: soy trabajadora social y verdaderamente estos espacios y esta guía siempre inciden muy productivamente en el día a día, en el actuar ante todos estos casos, donde siempre buscamos desde los diferentes espacios garantizar a las niñas y mujeres sus derechos sexuales y reproductivos. Gracias infinitas. Gracias a vos, Jocelyn, por estar aquí en esta jornada y por el trabajo que realizás. Nos alegra bastante que vean el valor y la aplicabilidad de la guía a su trabajo. En el chat, no sé si tienen alguna otra consulta. Si no, Jocelyn nos dice que muchas gracias a mí y a todo el equipo. Gracias a vos. Bueno, si no hay más consultas, pues desde Abogados Sin Fronteras Canadá les agradecemos por habernos acompañado en esta sesión y les recordamos que pueden acceder a la guía de litigio estratégico en derechos sexuales y reproductivos desde hoy hasta que ustedes la necesiten. Les deseamos una muy feliz tarde y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión.